Pues son los jueces de ellos. Bueno, bueno, eso sí. lo estamos viviendo ya en Venezuela. Bueno, pero a ver. También desapareció el Instituto Sí, de yo estoy de acuerdo, Juan Ramón. Aquí ya está la amenaza. A ver, Juan Ramón, vamos a centrarnos en el tema. ¿Dónde está la amenaza ahí? Si la ley te está ordenando que le tienes que solicitar al juez. Ahí está, mira, se dispara la deuda pública, 2 billones en un año, Hacienda. No ha afectado los programas sociales, pero los va a afectar. Se están quedando sin dinero, se les va a complicar el pago de las pensiones. Sin embargo, irresponsablemente están descontando la edad para jubilarse. Estados Unidos está aplicando un centro de estudio que los chinos tienen control del puerto de Manzanillo, y que eso le puede dañar a Estados Unidos. Algo tendría que ver esto que se publicó en el Financial Times con el submarino que llegó a Manzanillo. Dicen que llegó a recargar combustible y víveres, pero no, que anda haciendo un pececillo por aquí. Pero... No, y hablando de cárceles, se acaba de dar a conocer la nueva cárcel que construyó para 5,000 migrantes Donald Trump. Está rodeada de pantanos, llena de cocodrilos. Se dice que va a ser un gran ahorro porque va a tener menos vigilancia por unos cocodrilones que sacan ahí. Muy buenas noches, estimados amigos de A Propósito. Pues hoy, en ausencia de nuestro amigo Jesús Murguía, su servidor Juan Ramón Negrete, estamos empezando este programa de A Propósito. Ojalá se dé el tiempo de estar participando con nosotros. Hay muchos temas, muy candentes algunos. Para ello ya tenemos aquí a nuestro analista, el licenciado Fernando Moreno Peña, que seguramente pues nos va a hacer el análisis sobre lo que está pasando, lo que está aconteciendo con el huachicol fiscal, que cada vez se está calentando más. Ya se habla de víctimas, de personas que han estado falleciendo. Tenemos también la entrega del paquete financiero, donde pues lo que está destacando ahí es de que hay un incremento otra vez en los adeudos. Se habla de 1.7 billones, licenciado, con lo cual vamos a llegar ya prácticamente a los 20 billones. Y apenas es el primer año de la administración de la presidenta. Buenas noches, ¿cómo están? Sí, muy buenas noches, gusto saludarlos. Saludamos a quienes nos prefieren, a quienes nos acompañan, a quienes nos siguen. Muy buenas noches, hay tema interesante. Está muy candente la información nacional relacionada con los marinos, con el huachicol, con los temas de corrupción, y también, desde luego, el paquete fiscal que ha traído pues unos comentarios no muy favorables. No, para nada. ¿Verdad? Para nada. Por el endeudamiento, por el déficit fiscal, que es de 4.3, cuando se había dicho que iba a ser de 3.5, 3.6, si no fue así. Y hay la opinión de los expertos, donde el crecimiento de la economía que el gobierno está considerando entre 1.5 y 2.5 es sumamente elevado, no es el que la realidad señala. Se cree que no llegará arriba del 1% el crecimiento de la economía. Sin embargo, el gobierno está siendo muy optimista y lo lleva a 1.5 o 2.5. Sí, hasta eso, no ha perdido el optimismo, ¿eh? No pierde el Pero optimismo. La realidad nos está dejando claramente plasmado qué es lo que está aconteciendo. Pero pues antes de que entremos a todo este punto, licenciado, pues ¿por qué no abordamos el tema del huachicol fiscal, donde pues tantas noticias que están surgiendo al respecto y que han involucrado incluso a Colima por el hecho del asesinato que se dio aquí? Nomás concluiría el tema de que se prevía un déficit del 3.5 y ahora el déficit fiscal va a ser del 4.3, lo cual quiere decir que habrá un mayor endeudamiento. Un mayor endeudamiento, y el mayor endeudamiento pues, representa 1.700.000.000.000 de pesos. Con eso estamos llegando ya a los 20 billones de deuda. Peña Nieto lo dejó en 10. ¿Y aquí en 7 años? Lo dejó en 10 arrastrando varios sexenios.
Sí, claro. O sea, Sí, toda la sí. historia del país. Así es. Y ahora, con López Obrador lo deja en 17 billones y fracción. En tan solo 6 años. Sí, y ahora vamos a llegar casi ya a los 20 billones. Ajá. Ahora, se está programando un endeudamiento como de 1.700. Ajá. Y se está programando el pago de deuda por 1.600. Sí. O sea, este endeudamiento va a ser prácticamente para cubrir eso. El endeudamiento que vas a tener no va a ser para obra productiva, ¿No? ni para proyectos, ni para programas. Va a ser para el pago de la deuda. Y el pago de la deuda implica no pagar capital, sino nada más los intereses. Nada más. O sea, la deuda Nada no más. te va a disminuir. Habrá que ver de dónde van a echar mano para cubrir también lo de los programas sociales. Que cada Bueno, vez están en el paquete y están considerados. Sí. Le van a bajar a otros rubros importantes. Les van a bajar. Creo va, que va a haber una disminución del presupuesto. Se declara ya la quiebra de Pemex. Creo No, que no, viene ahí en el paquete. Bueno, tienen el tema de... Mira, no se declara la quiebra porque la deuda de Pemex la absorbe el gobierno. Ajá. Entonces el gobierno tiene mucho margen para endeudarse. Sí, sale a su rescate. Pero también la deuda del gobierno, al absorber la de Pemex, que es una deuda negativa, Le va a pegar le aumenta los intereses, Ajá. ¿sí? Por la calificación de la deuda. La calificación, sí. Y se le complica. Sí. El paquete fiscal no es bienvenido por los expertos. Agrégale toda la incertidumbre, ¿sí? Entonces vamos a ver en estos días los análisis que se hagan nacionalmente, pero no es halagüeño, ¿no? Sobre todo Sí, sí. por el Y déficit, por la deuda. estos primeros datos surgieron, pues hay que decirles que el paquete se entregó apenas anoche. Sí, bueno, el límite era ayer en la noche. Era el límite y Habían se dicho que en la entregó. tarde, pero se fueron hasta más tarde. Sí. Pero lo entregaron en tiempo, eso no tiene ningún Sí, problema. claro, eso sí. Pero digo, ya hace falta que ya una vez entregado, pues ahora sí empiezan a desmenuzarlo para ver cómo viene integrado. Sí. ¿A qué le van a rezar? ¿A qué le están aumentando? Ya lo ¿Qué están aumentando? revisando, lo que pasa es que el tema de los marinos se lleva toda la prensa, Sí, se sí. lleva toda la discusión pública y tapa todos los otros asuntos. Es un tema Vaya que sí. delicadísimo y gravísimo. Que se le está saliendo de control. Ellos pensaban que se No, iba ya a salió de controlar, control. pero ya se les fue de las manos. Ya se salió de control porque... Creo yo que, no sé, salvo mejor opinión de usted, creo que aquí tiene algo que ver la visita que hizo el secretario de Estado de Estados Unidos. Sí, porque por primera vez en un acuerdo o en un documento entre los dos países se hace mención a disminuir el huachicol de combustibles, porque involucra a Estados Unidos, porque se está mandando el petróleo robado a Estados Unidos, allá lo refinan, ¿sí? Y luego lo vuelven a ingresar al Lo país regresan ya lavado. sin pagar impuestos ni allá ni acá, Ni acá. Sí. ¿verdad? Y eso les da un margen a los que se dedican al huachicol a tener una ganancia con el precio. Y pues lo grave, pues y lo que llamó más la atención fue de que en esta ocasión se da a conocer ya que altos mandos de la Marina están involucrados. Muy altos. Muy altos, muy altos. Sí, mira, el secretario de Marina anterior, Ramón Ojeda, Ramón Ojeda. tiene dos sobrinos. Ajá, Debe ajá. tener más. Ajá. Pero dos sobrinos, uno es vicealmirante y otro contraalmirante. Almirante, sí. Ya detuvieron al vicealmirante Ajá. y anda huyendo el contraalmirante. Son hermanos ambos. Sí, sí. Y son sobrinos del Del secretario exsecretario. anterior. Sí. Bien, estos dos marinos tenían un gran poder en la secretaría, porque su tío era el secretario. Claro. Y lograron promover a mucha gente, de capitanes a contraalmirantes, a vicealmirantes, Sí. a todo. O sea, Crearon su propia red. utilizaron el parentesco para la promoción a ascensos y control, porque ellos lograban el ascenso de una persona que se iba a un puerto y ahí ya lo tenían controlado porque ellos lo habían propuesto. Así es. Y por otra vía, el tema del huachicol, que
Había dicho López Obrador que ya se había acabado. Lo quiso acabar por decreto, nada más de decir, ya se acabó. Lo cual pues es falso, fue una mentira más de López Obrador, una trampa más de las que él instrumentó en el país. Y fíjate, en 6 años de López Obrador se decomisaron 46 millones de litros. En lo que va de Claudio Sheinbaum, 11 meses, 70 millones. Prácticamente el doble. El doble, pero nomás en menos de un año, contra 6 Sí. años de López. Sí. O sea, se toleró. Vaya que Se sí. toleró en tiempos de López Obrador y ahora con la señora Sheinbaum, pues le está echando los kilos y no lo está tolerando. Y esta acción, pues sí debe tener el reconocimiento, aunque sea presionado por los gringos. Sí, definitivamente. Porque qué raro que el día siguiente de que llega El secretario de Estado, el secretario de Estado, Rubio, Marco Rubio. truena este Se tema. destapan. ¿No? Y no únicamente, fíjate, no únicamente nos encontramos con el tema del huachicol fiscal, que implica una disminución de ingresos para el gobierno, que implica contrabando, que implica también que en Estados Unidos no pagan impuestos. Sí. No es únicamente eso, han asesinado a altos mandos. Pues lamentablemente, sí. A altos mandos, que esto se agudiza desde que, según el análisis general, pues de que le pasaron los puertos y las aduanas a la Secretaría de Marina. Sí. ¿verdad? Y entonces ahora te encuentras con toda una red de corrupción propiciada desde la Secretaría de Marina, no por el secretario, No, claro. sino por funcionarios y entre ellos familiares del anterior secretario. Está muy complejo. Vamos a ver el primer video, ¿no? Sí, claro. Está listo. La introducción de millones de litros de combustible en puertos de México. La historia ha venido desarrollándose desde hace varios meses, luego de que investigaciones llevadas por el secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, llevaran a que poco a poco se fueran descubriendo estas operaciones dedicadas al huachicoleo en distintos puntos del país. Podemos decir que es una madeja que sigue llevando a nuevos puntos, justo porque este fin de semana tenemos ya una pieza adicional. Ahora sabemos que 2 militares de alto nivel, el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna y su hermano, el contraalmirante Fernando Farías, presuntamente encabezaron una organización criminal que corrompió a personal naval y aduanal en Tampico. ¿Para qué? Para permitir la entrada de buques cargados de combustible de contrabando. Al menos 14 embarcaciones entraron a nuestro país bajo esta operación. Son, hay que decirlo también, los sobrinos del ex secretario de Marina, Rafael Ojeda, quien debe aclararse, no ha sido acusado de nada. Indudablemente, la existencia de esta organización pone el acento en que aún quedan muchas investigaciones por hacerse, porque queda abierta la duda de hasta dónde llegaron los primos. En unos minutos le voy a presentar, en exclusiva, detalles inéditos de cómo operaba esta organización. Tenemos aquí en M22H el... Pues sí, fíjate que el tema es de que le dan en la línea de flotación al gobierno con el tema de la corrupción. Sí. Porque los 14 buques a que se refiere Milenio fueron este año. Sí. Entonces imagínate los de los otros años. Entonces, tú dices, a ver, crean un cártel, funcionarios del gobierno crean un cártel para el huachicol fiscal, para manejar millones y millones de pesos. Y en Tabasco, el exsecretario de Seguridad con Adán Augusto crea un cártel, el de la barredora. Sí. Entonces dices, caray, pues ¿cómo está esto? Que desde el poder se crean organizaciones criminales y se tejen redes de uso de poder para cometer hechos ilícitos que dañan gravemente el patrimonio de la nación. Pues todo ese dinero le falta a Pemex. Ah, claro.
Por eso Pemex no halla la puerta. Así es. Nunca le había ido tan mal como en este sexenio, porque le roban el combustible. Sí. Entonces, al robar Se el lo combustible, ordeñaron, pero- Pemex produce menos. Vende menos al extranjero y refina menos. Porque le ordeñan el combustible. Y luego lo venden ya como gasolina y es una competencia para Pemex. Desleal. Sí. ¿Ah? ¿En qué proporción, en qué proporción, no sé si tenga el dato, en qué proporción le reduciría todo este robo de combustible a Pemex? Pues nomás saca la cuenta. Si con la señora Sheinbaum han decomisado 70 millones de litros. Multiplícalo por 24, ¿no? Sí, sí, ¿Verdad? sí, por que es la 24. gasolina barata. Sí, ese es un tema millonario, ¿no? Vaya que son. Ahora, esto es lo que detectan y agarran. Sí, claro, y esto es lo que se da a conocer. Y ahora te das cuenta por qué antes decían, a ver, y esos barcos, y esos buques, y esas pipas, nadie las vio. No, pues sí las veía, pero pues tenían el visto bueno. Ahora, el tema es si ahí termina la Claro. cadena, o hay arriba alguien más. Que yo creo que para el mexicano que ya está haciendo sus propias conjeturas, está diciendo, creo que algo está pasando, de ahí los accidentes que les han sucedido a los funcionarios de Marina, que lamentablemente lo que no Sí, les había porque ocurrido tantos años, ayer supuestamente se suicidó se suicidó un marino que había estado incluso en Manzanillo, sí, también, y que fue de la aduana en Tampico, así es, sí, o en Altamira. Ajá. Y hoy, según en una práctica de tiro, muere otro capitán Nunca aprendió a que tirar. también está ligado a Manzanillo, está ligado a Tamaulipas y a Tamaulipas, a Sí, Altamira sobre todo, y por Tampico. donde estaba entrando todo el Tampico, huachicol. ¿no? Y en Vaya. esta red de los marinos han agarrado a muchos funcionarios de aduanas Sí, claro. y empresarios. Y ya ves, dijeron, hay 5 empresarios fuertes. Así, empresarios. Les van a cargar la mano a los empresarios, van a exonerar a muchos de los otros, pero Sí, pues claro. no tienen, ya los vincularon a proceso Sí. y van a estar 6 meses en la cárcel mientras se resuelve su... Hay que ver si con situación. eso se da por satisfecho Estados Unidos. Ah, no, bueno, ellos, a ver, Sí. en mucho se debe esto a Estados Unidos. Sí, claro, por eso mismo. A ver, yo te aviso. Si lo gobierno, tuvieran desde traigo antes estos ellos, si nombres. ya lo hubieran tenido desde antes todo armado, Ajá. lo sacan antes y le dicen a Rubio, ya ves, nosotros estamos deteniendo. Exacto, no. Pero no, lo surgió Rubio. a raíz de. Lo Sí. surgió a raíz de... Vamos a pasar al segundo video. Está listo. Le decía de esta idea, de la madeja. Bien, veamos a dónde nos lleva, porque estos son los estados donde se han registrado los decomisos de huachicol en los últimos meses. Arranco con el del 31 de marzo. Ahí inicia esta historia, en el puerto de Tampico, en donde ahora regresamos con el relato de los primos. En ese puerto se confiscaron 10 millones de litros de diésel. El 9 de abril se aseguraron 18 millones de diésel, 18 millones de litros de diésel. El 30 de mayo, 3 millones de litros y 3.900 contenedores. El 18 de junio, ahora en Coatzacoalcos, en Veracruz, se localizó una mini refinería que estaba procesando combustible robado o petróleo robado. Ese mismo día, pero en Nuevo León, se decomisó 1 millón de litros. El 29 de junio, ya estamos más hacia acá, se realizaron 12 cateos simultáneos en la Ciudad de México, en el Estado de México y en Querétaro. Se desmanteló precisamente una red dedicada al contrabando de combustible. Y ese mismo día, en Saltillo, Coahuila, se aseguraron 2 millones de litros. El 2 de julio, en Tabasco, se decomisaron 1 millón de litros. Y el 7 de julio, en distintas acciones, se logró el mayor decomiso histórico de huachicoleo. Fue en Ramos Arizpe y en Saltillo, Coahuila. Ahí se decomisaron, vea la cifra, 15 millones de litros de combustible. Estaban en trenes. Y puede verse, con esta información que le acabo de mostrar, que no es un tema que se circunscriba a lo local. Es algo
nacional, es algo de carácter nacional. La duda es si estos decomisos están ligados a una sola organización o se trata de varias. Pero ahí podemos ver el tamaño de las redes dedicadas ya no a la extracción de combustible ilegal nada más, eso ya quedó rebasado, sino a la introducción de combustible, generalmente desde Estados Unidos, de manera chueca, falseando información, penetrando las aduanas del país. Es un tema de seguridad nacional, sin duda. Ahora bien, el último caso, el de Coahuila, es esencial porque nos lleva a ver el tamaño de los embarques de combustible de contrabando que vienen desde la Unión Americana. Vamos a dimensionarlo. Ese decomiso de 15 millones de litros de combustible, lo podemos ver así, porque se podría llenar el tanque de más de 281,000 automóviles, o llenar el tanque de 30,000 tráileres, o abastecer por completo a 344 gasolineras. Incluso si lo midiéramos en valor comercial, ese embarque por sí solo superaría los 100 millones de dólares, o podría equivaler, esta cifra es realmente espeluznante porque nos da una idea del tamaño de estas organizaciones, a 134 días de producción de la refinería Dos Bocas. ¿A dónde iba esa cantidad industrial de combustible? ¿Cuál era su fin? ¿Cuál era su objetivo? No lo sabemos, pero por eso volvemos a lo que pasó este fin de semana, a la operación de este sábado y domingo. Hoy, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, dio una conferencia de prensa en la que habló sobre la desarticulación de esta red que operaba en el tráfico. Ahí se ve las cantidades, ¿eh? Vaya, exorbitante realmente, ¿eh? Empieza del 31 de marzo que se detectan los primeros... Casi son 35 millones de litros de marzo para acá. Sí, sí. De marzo y el 7 de julio, los 15 millones de litros en Coahuila. Sí. Y no es puerto, ¿eh? Y no es puerto. Entonces, pues, es muy cerca de la frontera. Tema de la frontera. Muy cerca de la frontera. Entonces de ahí lo pasan a Estados Unidos, allá lo refinan, Ajá. tienen pequeñas refinerías y luego lo pasan como gasolina acá. ¿Por eso se adquiriría la refinería en Texas? No. Esa refinería de Texas, el gobierno mexicano cuando se construyó, compró la mitad. Sí. Y la otra mitad los norteamericanos, la Shell. Y esa refinería se hizo para refinar crudo pesado mexicano. Ajá. Porque aquí no hay refinerías que refinan crudo pesado. Sí. Entonces el crudo pesado tiene más azufre. ¿Sí? Tiene más azufre y tiene más desperdicio. Sí, no se compró por otras. Y aparte otras de razones. todos estos decomisos, la microrefinería de Veracruz. Está considerada también ahí, Sí. En Coatzacoalcos la agarraron. Sí. Sí, pues ahí es donde llevan a refinar. Fíjate, esa pequeña refinería estaba refinando más que Dos Bocas, que costó 400,000 millones de pesos Dos Bocas. Y nada más estos decomisos, de acuerdo a las cifras que se dan, sería el equivalente a la producción de 134 días De Dos Bocas. de Dos Bocas. 241,000 tanques de automóviles y 30,000 trailers. O 30,000 trailers. Casi un 40% del año. Sí. Sí. No, está... Vamos a ver hasta dónde va a escalar esto, porque pues esto apenas va empezando, esta es la punta del iceberg. Pues mira, de entrada le hacen un gran daño a la Marina, Definitivamente. a las Fuerzas Armadas, le hacen un gran daño al gobierno que fue de López Obrador, lo exhiben porque pues fue un engaño, fue una trampa, el tema del huachicol, igual que las medicinas, igual que los abrazos, y le da también en la línea de flotación a la presidenta porque es el tema de la corrupción, ¿no? El tema de la corrupción, el sexenio pasado, Segalmex, nunca lo aclaro. le hicieron nada a nadie, lo aclararon, y esto ya es otro caso de corrupción enorme, grande. Sí, y a esto hay que agregarle lo de Birmex, Sí, que es algo muy parecido a lo de Segalmex. También. Sí, está carajo el tema porque le pegas a la credibilidad Definitivo. de la Secretaría de Marina, que era, de entre el Ejército y la Marina, De las más respetables. la de mayor respeto y confianza que le tenían a los norteamericanos. La mayoría de los operativos que hacen los norteamericanos lo hacen con Marina porque le tienen más confianza que al Ejército. Y ahora con esto, pues no, le pegan muy duro. Se echa abajo. Pues la Se cara echa del
secretario de Marina era de una gran preocupación el otro día, ¿no? Vaya que Ahora, sí. no quiere decir eso que toda la Marina, no. O sea, No, pero son sí gente es ya un localizadas golpazo y el qué se bueno le que los exhiban, qué propina. bueno que los aparten, que saquen las manzanas podridas de ahí, sí, pero pues les das también argumentos a los gringos, ¿no? De que digan, ya ven, les decimos nosotros. Efectivo. Ahora, con todo esto que se está dando a conocer, ¿es momento de que la presidenta ya pinte su raya? Con el anterior gobierno, con Pues mira, la herencia que le dejaron. ella de alguna manera con esto la está pintando la raya. Ella no puede romper con López Obrador porque López Obrador tiene los liderazgos de las cámaras, tiene el control del partido, pues ahí tiene al hijo. Y esta niña alcalde pues es incondicional también del presidente. El presidente le hizo secretaria de Gobernación, Sí, sí. ¿verdad? Entonces la hizo presidenta de Morena. Entonces, ella no tiene el control, la presidenta. Ese es su problema que tiene. Eso va a ser un serio problema. Y en medio de todo eso que está pasando, hubo otras noticias que no llevaron las 8 columnas porque este tema se las llevó las 8 columnas. Sí, no, pero el Verde habló de ir con candidatos solos. El Verde habló de la corrupción que estaba en Morena y el PT también advirtió que irían solos. ¿Sí? Y ahí está el caso de Monreal. Sí, no, ellos sí. Y está el caso de San Luis Potosí, y están otros casos. ¿Verdad? Están otros casos que... Y el caso de Noroña, bueno, pues que te los pinta solo, ¿no? A Noroña, ¿verdad? Desacreditado completamente, ¿no? Hay que esperar también cuál va a ser el desenlace ahí, ¿no? Ya se habla de que se está buscando que se restituyan esos predios Bueno, al área los comuneros son bravos, ¿eh? Ahí, ¿Sí? allá. Sí, Son bravos. allá sacan los machetes. Y allá tienes que ir a asamblea para que la asamblea te dé el carácter de posicionario. Sí. Pues no de propietario, de posicionario. Así es, sí. Es mediante acuerdo de asamblea y pagas. No es de gorra. Eso le va bien también a la comisión, al órgano Sí, o a la sí, autoridad que de bienes administra comunales. los bienes comunales. Administran todo ahí, que es una zona de alto valor. Vaya que sí. De alto valor. No, va a terminar mal para Noroña, ¿eh? Sí. Se va a mantener mientras tenga el fuero y mientras tenga el respaldo. No, digo, le va a ir mal porque le puede perder la propiedad Sí, claro. o la posesión. Por eso, a lo mejor se la mantienen ahorita mientras Porque está en el además cargo. no está a nombre de la posesión. Él le compró a un posesionario Ajá. sin haber habido un acuerdo de asamblea. Sí, debe pasar por el acuerdo de asamblea. Que no Tú, se por hizo. ejemplo, aquí en Suchitlán, En los ejidos, sí. en los ejidos aquí en Suchitlán, por ejemplo, que se usa mucho la gente que hace casas para granjas, Ajá. para casas de campo. Y que se paga a la Tú asamblea ejidal. solicitas a la asamblea Sí. que te hagan ejidatario. Sí. Entonces hay una asamblea donde van las autoridades agrarias a dar fe de que la autoridad te aceptó. Y una vez que te aceptan, pues ya puedes tú Primero el ejidatario solicita a la asamblea que se le permita vender la parcela, vender los Vender derechos. los derechos de la Los parcela, derechos porque la parcelarios. parcela no se vende. Y así es allá también, los comuneros es igual. A ver, ¿estamos a otro video? Sí. Los videos están muy claros, por eso los voy a... Sí, claro, ¿no? Y eso orienta más a nuestros seguidores para que Sí. tengan la... La administración hay un fuerte énfasis en desarticular estas redes. La diferencia del decomiso de Huachicol entre los sexenios de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum ya es abismal. Durante todo el sexenio anterior se decomisaron 46 millones de litros de combustible. Todo el sexenio anterior. Ahora, en tan solo 8 meses, la presidenta Sheinbaum ya ha asegurado 70 millones de litros. 46 millones en 6 años contra 70 millones en 8 meses. Ahí vemos, y creo que podemos regresar a la frase que decía el almirante, el secretario de Marina, ese golpe de timón. Pero la historia no termina aquí. Ahora sí, vamos con la exclusiva que le prometí al principio del programa. Para hablar más de esto, saludo a mi compañero Rubén Mozo. Rubén, nos tienes una verdadera bomba. Buenas noches.
Víctor, muy buenas noches a ti y a toda la audiencia. Pues sí, de acuerdo a esta investigación que realizó la Fiscalía General de la República, pues esta investigación derivó pues de la aportación de la información de un testigo colaborador que es ni más ni menos que el exdirector de aduanas de Tampico entre 2023 y 2025, que hoy tiene el nombre clave de Santo. Es un colaborador de la Fiscalía General de la República que dio a conocer cómo funcionaba esta organización criminal presuntamente liderada por el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna y su hermano, el contraalmirante Fernando Farías, a quien identifica como líderes de la organización delictiva Los Primos y en la que están involucrados personal de aduanas. Él empieza a hacer un relato de la entrada de buques cargados, como tú bien decías, con huachicol fiscal, reportaban carga de aceite, de lubricante, pero que no era esto, sino que así lo hacían pasar varias veces. Habla de 6 buques que atracaron 14 veces en la aduana de Tampico y que por esto él recibía 1.750.000 pesos por recibir estos buques, de los cuales él repartía este dinero entre marinos y personal de la Asociación Nacional Mexicana de Aduanas de México, en la que se repartían, de él se quedaba con 300.000, otros se quedaban con 150.000, otros con 100.000 pesos. Y es así como empieza a relatar que pues se da un rompimiento con esta organización de Los Primos que supuestamente encabezaban los sobrinos del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda Durán, porque el 19 de abril él recibió una llamada telefónica de su familia para preguntarle si estaba bien. ¿Qué estaba pasando? Él dice que se encontraba ya de vacaciones, se dirigía a su domicilio y en el tramo de Tuxpan, de Tampico a Veracruz, él recibe la llamada de su familia que habían hablado a su casa diciendo que había sido secuestrado. Es entonces cuando él dice temer por su familia y va a la Fiscalía General de la República, pues donde revela todo este esquema de corrupción, donde él dice que se recibieron casi 24 millones y medio solamente por la entrada de estos 14 buques. Porque aquí hay otro dato interesante. Él va a la Fiscalía General de la República con 2 maletas que dice tenían 30 millones de pesos, dinero que había recabado también de otros actos de corrupción, y él dice sentirse avergonzado, arrepentido, y va a colaborar con la Fiscalía y empieza a desmenuzar toda esta historia que, pues como tú bien lo comentas, hoy el Gabinete de Seguridad dio a conocer que hay 14 personas detenidas. Y mañana pues también se resolverá la situación jurídica del vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, quien se encuentra preso en el penal de máxima seguridad del Altiplano. Víctor. Mañana, como bien nos mencionas, por la mañana ya estaremos viendo obviamente más detalles de esta inicial, digamos, esta operación inicial en la que se desarticula a la organización de Los Primos, que es como la conocemos ahora. Entonces, para recapitular, es un testigo protegido. Era un alto funcionario de la aduana o del puerto allá en Tampico, si no me equivoco, un capitán, ¿correcto? Es un capitán que se identifica en el expediente como el capitán Torres, que también vamos a omitir el nombre por cuestiones de seguridad que nos comentaron que pues tuviéramos cuidado con esto. Es un capitán que se desempeñó como el titular de la aduana de Tampico y revela todo el esquema de corrupción, además de que señala que los sobrinos del exsecretario de Marina se encargaban de promover los ascensos de diversas personas que se integraban a esta organización criminal, y era así la forma en que operaba este grupo delictivo, según las declaraciones del testigo colaborador con nombre clave Santo. Esa es la clave ahí. El nombre es Santo, testigo protegido de la Fiscalía General de la República. Él revela la operación vamos a llamar la organización de Los Primos, que es como se le está conociendo ya. Él detalla estos elementos que tú nos mencionabas. 25 millones de pesos, si no me equivoco, es lo que recibió en algún momento de todos los embarques para repartir en sobornos. 24 millones y medio solamente de estos 6 buques que él habla, porque también no explica de dónde salen estos 30 millones de pesos aparte, porque hay que recordar que él se quedaba con 300.000 pesos de cada buque que llegaba. De lo que se repartía el dinero, él recibía 1.750.000, de los cuales le tocaban 300.000 y repartía el demás dinero. Pero él dice que cuando se entrega a la Fiscalía General de la República por temor a su vida, él va con 2 maletas con 30 millones de pesos, que no se explica todavía de dónde salieron esos recursos. Bueno, ahí está un capitán de la Marina, que fue el jefe de la aduana de Tampico, que está yendo a la Fiscalía a entregar maletas
por 24 o 30 millones de pesos. Y no únicamente a entregar el dinero, sino también a explicar cómo se dio o cómo se estaba dando el huachicol entre funcionarios públicos y gente de aduanas y gente de la Marina. Y en realidad pues es una encuerada muy dura, porque él era jefe de la aduana del 23 con López Obrador y al 25 con el gobierno actual. O sea, es un caso de corrupción de los dos sexenios. Sí, abarca los Que dos se da sexenios. en los dos sexenios y que es muy delicado. Y qué bueno que la presidenta pues se decide a dar un golpe de timón, ¿verdad? Un golpe duro, Sí, sobre la mesa. y sabe el total. riesgo que ella corre y las consecuencias que va a tener y la molestia que puede tener el expresidente López Obrador. O Y que, no ha salido- a ver qué hace Andy en el partido, enojado también. No ha salido ni el papá ni el hijo, los hijos a decir nada, ¿verdad? No, No ha habido porque ninguna ahora no declaración. pueden argumentar ellos que no sabían. Yo no sé qué va a hacer el secretario de Marina anterior, Claro. porque ayer sale el secretario, no, el fiscal, Ajá. Gertz Manero, Sí, Hertz. a decir, bueno, esto fue denunciado hace 2 años por el secretario de Marina, de que había problemas ahí de corrupción. Quiere decir que denunció a sus sobrinos, pero ¿por qué los dejaron operar 2 años más? ¿Por qué dejaron que todos estos decomisos de marzo, de junio, de julio, hubieran llegado? ¿Por qué no los pararon? ¿Por qué no los frenaron? Ahora, esa denuncia que hace el secretario, o el hoy exsecretario Lo de está Marina, protegiendo, lo está protegiendo. debió habérsela hecho a su comandante en jefe. Le debió haber avisado al presidente, Sí. que no le avisó, y que deberá él declarar si le avisó o no le avisó. Porque el fiscal sí debió haberle avisado al presidente. Sí, claro. Sí. Pero Si tampoco no lo le hizo avisó uno, el otro porque debió haberle están, dicho. de alguna manera, dando mucho que pensar. Si la denuncia la presentaron hace 2 años, ¿por qué los dejaron operar 2 años más metiendo millones y millones de litros? ¿Por qué no se frenó el huachicol? Sí. Porque estaban investigando, bueno, lo hubieran frenado. Y lo hubiera anunciado. Lo hubieran frenado porque es un delito y hubieran investigado quiénes eran los culpables, aunque les llevara tiempo. Por eso vamos al otro video, a ver. Estoy listo. Ahí está. Consigna en primera plana el Reforma. Leo la nota tal como viene ahí. Defiende Fiscalía General de la República a Ojeda, al ex secretario de Defensa. Él denunció hace 2 años. ¿Qué dice esta nota, Manuel? Dice que tras revelarse, y es producto de lo que dijo el fiscal de la República ayer en la conferencia, tras revelarse la detención de integrantes de la Marina por huachicol fiscal, incluidos 2 sobrinos del exsecretario Rafael Ojeda, el titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, aseguró ayer que desde hace 2 años el exfuncionario del sexenio de López Obrador había denunciado, comillas, problemas en la institución. Y dice el fiscal, él nos pidió que investigáramos a todas las personas que dentro de la Armada podrían estar involucradas con estos delitos. No nos señaló si eran parientes, no hizo ninguna distinción ni se generó ningún tipo de protección a favor de nadie, declaró en conferencia de prensa el titular de la Fiscalía de la República. El fiscal sostuvo que Ojeda acudió ante las autoridades para informarles de los problemas que tenía en varias áreas de la institución civil. Bueno, me imagino que esa declaración será pública. Ahora, aquí la pregunta es, ¿y qué pasó en esos 2 años? Porque finalmente los hechos a juzgar por la secuencia que se ha dado a conocer continuaron. Claro, sí. Yo no sabía que eran tan distantes, que se habían dado, pensé que habían comenzado hace año y medio, pero aquí están hablando de hace 2 años. El secretario de la Marina fue a la Fiscalía a informar, supongo que a denunciar los hechos formalmente, que se investigaran. Aquí la primera pregunta es, ¿y por qué? ¿Y qué hizo el secretario de la Marina? ¿O qué no hizo? ¿O qué no quiso hacer? ¿O qué le pidieron que no hiciera? Para que esta acción delictiva se mantuviera.
A mí me llamó mucho la atención esta declaración del fiscal Gertz, porque finalmente lo que hizo ayer la Secretaría de Seguridad, el secretario Omar García Harfuch, es decir, el secretario de Seguridad del gobierno de la presidenta Sheinbaum, puede decir, encontramos un hecho de corrupción en el gobierno anterior, que frenamos, no solo frenamos, sino que ya detuvimos a los responsables. Pero luego salió el fiscal Gertz a decir que hace 2 años el secretario de la Defensa había pedido que investigaran. En la Marina, sí. Pidió que se investigaran. ¿Y qué ocurrió? ¿Se investigó o no se investigó? Se investigó y no se encontró nada. Se investigó y tomó todo este tiempo hasta llegar a lo que vimos, la detención de los buques en marzo, la detención de estas personas hace un mes. Porque pues, los hechos delictivos se siguieron cometiendo. Entonces, fue el secretario de la Defensa a denunciar. Supongo que denunció y dijo, ya contuvimos esto, detectamos y por supuesto frenamos, pero fue a denunciar y no hizo nada. Y si denunció, se lo informó a su jefe, al entonces presidente Andrés Manuel López Obrador. Si no se lo informó, qué grave. Y si se lo informó y siguieron delinquiendo desde la Marina, desde las aduanas, pues gravísimo. ¿No decía López Obrador que un presidente de México está enterado de toda la corrupción, Manuel? Así es, Ciro, sí. De hecho, hoy... Pues fíjate aquí eso que está diciendo Ciro. Hace 2 años, según el fiscal, el secretario de la Marina Ojeda, el anterior, en el tiempo de López Obrador, denunció. Presentó la denuncia, sí. No sé yo por qué no presentan la copia de la denuncia. Claro. El documento donde hace la denuncia, o si fue de oídas nada más. La otra, ¿por qué no se dio a conocer lo de la denuncia? Porque estaba en la campaña electoral. Sí, Y le hubiera dado muy duro al gobierno de López Obrador y a Morena también. Hace 2 años estaban en plena campaña. Efectivamente. Entonces hubiera sido, o sea, ocultaron la denuncia de corrupción que presentó el secretario de Marina, si es que la presentó. Y la sacan hasta ahora, la sacan 11 meses después de que ya tiene este gobierno. Efectivamente. Y la sacan por la presión de Estados Unidos, de la visita de Rubio, y la presión de Estados Unidos con el tema del huachicol. Sí. Porque si lo hubieran sacado antes, en diciembre, por ejemplo, ya nos hubieran dado esos millones de litros que llegaron en los 14 buques. Sí. Sino que les permitieron que siguieran trabajando y que siguieran operando. Sí. ¿Verdad? Sí. Y los sobrinos del almirante del sexenio de López Obrador, pues seguía con todo un poder y una fuerza en este sexenio. Todavía se mantuvieron. Los mantuvieron, más bien las nuevas autoridades los mantuvieron. Sí, los mantuvieron. Sí. Entonces Pues vaya que es interesante todo esto y vamos a ver... Bueno, este es el inicio. Este es el inicio, definitivamente. A ver, vamos con el otro video. Sí. ¿Qué decía López Obrador, Listo. Porque ves que sí sale. 28 de septiembre del 19, Ciro. 28 de septiembre del 19. Septiembre del 19 es la de Chihuahua. Chihuahua, sí. Bueno, es una de las veces en que el presidente López Obrador dijo eso. Las tranzas más grandes son las que se hacían desde arriba. Entre más elevada la autoridad, más corrupción. Ese era el problema. Nada de que el presidente no sabía, no se enteraba, lo engañaban. Eso es falso. El presidente de México está informado de todo lo que sucede. Y las tranzas grandes que se llevaban a cabo y que se pudiesen realizar si nosotros no cumpliéramos con nuestro compromiso de gobernar con honestidad, todas esas
tranzas llevan el visto bueno del presidente. Aunque no firme, él autoriza, él tolera, él permite. Por eso tenemos mucha confianza de que las cosas van a mejorar, porque si arriba no se permite la corrupción, vamos a poder limpiar de corrupción al país, de arriba para abajo, como se barren las escaleras. Y con esa jactancia, con esa arrogancia, ¿en qué quedan estas palabras? ¿O mentira de principio a fin? ¿O es de una ingenuidad tremenda? ¿O tiene la protección y el encubrimiento de las autoridades? López Obrador dice, el presidente autoriza, tolera y permite. En este caso, autorizó, toleró, permitió. Porque también dice López Obrador, nada de ninguno de estos actos de corrupción, nada de que el presidente no los conocía, porque el presidente está informado de todo. Estas acciones llevan el visto bueno del presidente. Sin embargo, ayer el fiscal general de la República dijo que el secretario de Hacienda las denunció. ¿Y qué siguió la denuncia? No en términos procesales, que es lo que correspondería a la Fiscalía General de la República. ¿Qué siguió para detener esa red tremenda de corrupción que se daba en una zona del país? Manuel. Pues ahí está, ¿no? Pues yo creo que El más claro en el presidente, agua. según las palabras del presidente, el presidente sabía todo. Nada se mueve sin que Entonces, el presidente pues, lo es una conozca. complicidad de él y una irresponsabilidad, ¿verdad? Dejar que eso hubiera sucedido. Él dice, el presidente autoriza, aunque no firme. Se subió en la escalera, pero no llevaba escoba. No barrió nada. Lo que... No barrió de arriba porque ¿No? estaban Ahí están, los ahí vicealmirantes Ahí están. y los sobrinos del secretario de Marina. Sí, O sea, la corrupción empezó desde arriba. sí, claro. Se O sea, toleró fue cambio desde de arriba. administración nada más. Desde arriba y abajo pues hicieron un cochinero. Si y- es que existía, pues fue cambio de administración. Pues sí, pero siguió en esta administración también. Sí, por eso. Por eso. Es como en un restaurante. Cambias administración y las cosas continúan. Ah, sí. Y ahí está. Sí. No es posible que ahora el expresidente vaya a cambiar su discurso. Ah, es que no me chamaquearon. No, es que eso decían de Fueron los Calderón. priistas, Eso decían sí. de Calderón cuando García Luna. Ajá, Ellos decían, el presidente está enterado de todo. exacto. Bueno, pues ahí Sí. está López también enterado de todo, ¿no? Y él lo ratificó. La señora Nada se mueve. Sheinbaum se enteró y los sacó. Y los exhibió y los detuvieron. Ahí están, detenidos. Yo creo que todo esto, no sé, salvo mejor opinión la de usted, debe llevar un sacudimiento en... Es un buen mensaje de la señora. Es un buen mensaje. Y también te voy a decir una cosa. No es únicamente el delito, no es únicamente la corrupción ligada al gobierno en un tema de los combustibles, sino que desacredita pues el discurso de que a las Fuerzas Armadas se les daban todos los contratos y todas las obras Sí. porque no se corrompían, ¿verdad? Ellos eran honestos. Eran La carta honestos, cabal. entonces toda la demás gente no, todos los demás funcionarios no. Por eso a ellos les tenían confianza. Y así van a ir saliendo las cosas del Tren Maya y van a ir saliendo Sí, otras efectivamente, cosas sí. más. Lo del aeropuerto. Este es un hilito de una madeja que le brinca en el primer año. Normalmente estos casos de corrupción grande Sí, salen de la mitad. salen cuando vas a la final. salida. Sí. Pero imagínate esos temas en la campaña intermedia, que normalmente la Sí. campaña intermedia no le es favorable al gobierno. Y Porque no no hay- puede venderla por el lado de decir, es que yo lo estoy combatiendo. Pues sí, pero Bueno, no. tienes ahí a la gente que estuvo inmiscuida. Pero no le puede echar la culpa a la oposición, ¿eh? Pues ¿De qué sí. le echan la culpa a la oposición? Sí. ¿Ah? Que todavía, no sé mucho, acusaba al presidente nacional del PRI de que, bueno, pues el ridículo que está haciendo, cómo nos está acusando allá, sin ninguna prueba. Pues ahí están. Ahí están. ¿Sí? Lo único que hace falta es que se metan realmente a las pruebas, a leer lo que tienen ahí. No, bueno, Porque- hay pruebas, por eso ya le giraron las órdenes de aprehensión
Y ya lo sujetaron a proceso. Sí, pero por lo que dice el fiscal, desde hace 2 años se denunció, lo mismo se dijo con Sí, la esa detención frase, de Julio esa frase César. les va a pesar mucho. Claro. Porque tienen que responder muchos cuestionamientos. ¿Y por qué dejaron pasar 2 años? Sí. ¿Y por qué no lo iban a conocer? ¿Y por qué permitieron que los sobrinos del almirante Siguieran siguieran en manejando. los cargos manejando el huachicol? ¿Por qué los dejaron? Y no El únicamente, manejo. y no únicamente con López Obrador, sino también este gobierno los Ese dejaron. gobierno, el manejo que tenían de las aduanas. No, pues olvídate de todas las aduanas. Sí. Porque seguramente a la gente que estuvieron promoviendo deben de ser inmiscuidos, no nada más en Altamira, no nada más en Tamaulipas, sino en las demás. A nosotros de alguna manera nos pega aquí en Colima, no por alguna cosa local, en particular, alguna autoridad No, local, sino por los funcionarios nos que han pega estado. porque tenemos la aduana más importante Ajá. de México, marítima, que genera 150,000 millones al gobierno federal, es la que más dinero le da. Tenemos el puerto más importante del Pacífico mexicano, que maneja casi 4 millones de contenedores. Tenemos el puerto que es frontera con China y donde llegan todos los precursores y todo, ¿sí? Porque aquí en el caso de Manzanillo no se habla mucho del huachicol, Que sí se ha detectado, pero sí, a baja pero escala. porque no es zona petrolera tampoco. Ajá, ajá. Como Tampico, como Altamira, como Así es, sí, Tabasco, claro, allá como sí, Veracruz, sí, Veracruz. Coatzacoalcos, Tamaulipas. Pero sí es la zona de los precursores. Es, Sí, por aquí sí, la es entrada todo natural. de las metanfetaminas. ¿Por qué? No porque aquí se produzcan, No, no, porque llegan de China. ¿Es la entrada natural? Es la entrada natural y el puerto, pues es el instrumento, ¿verdad? O la infraestructura que permite que eso suceda. Por eso ha aparecido el nombre de Manzanillo en varios comentarios nacionales. A ver, vamos al siguiente. Una cosa es que, según dijo el fiscal Gertz, el ex secretario de la Marina haya denunciado o haya referido, no queda claro si fue una denuncia formal, simplemente refirió, una acción criminal por parte de servidores públicos, marinos, agentes aduanales. Eso es una cosa. Pudo tomar 2 años la investigación, tiene una lógica. La otra, y es lo que nosotros preguntamos, en paralelo a esa investigación de 2 años, ¿qué hizo la autoridad? Porque todo indicaría que la actividad criminal se mantuvo. Entonces no hacían nada porque estaban investigando. Consentían que se siguiera robando combustible. Primero se hiciera esta introducción, distribución y cobro de combustible ilegal. Mientras hacían la investigación, allá hay un tramo no aclarado. ¿Por qué si sabían desde hace 2 años el ilícito continuó? Bueno, Culiacán, vamos rápido. Híjole, Está, ¿no? sí, bastante. Está claro. Ahora, ¿cómo eran las cosas, no? Primero se robaban el combustible, lo sacaban, lo lavaban, lo regresaban ya lavado a México. Y luego se lo vendían al propio gobierno. Lo refinaban. Lo refinaban, sí. Sí, lo refinaban allá. Y luego se lo vendían al propio gobierno. O Pues ahí competían, salió. o competían contra el propio gobierno. Pues ahí vemos que ellos fueron de los principales abastecedores de todo lo que se utilizó en la construcción de la vía del Tren Maya, en las vías del Tren Maya. Y ahí están los contratos, ahí salió cuando lo de la barredora. Claro. Sí. Claro, La barredora no barrió las escaleras, pero sí barrió muchas cosas de acá. No, bueno, y de los estaba mexicanos. riendo con la de Augusto, y estaba riendo con Morena en Tabasco y en muchos lados, ¿no? Sí, vamos a ver hasta dónde van a querer llegarle, ¿no? Hasta dónde van a realmente... Pues mira, la presidenta está haciendo y va a hacer control de daños. Pero el Pero control le de van a daños implica permitir. que meta al bote a medio mundo, ¿eh? Sí, claro. Ya hay 200 órdenes de aprehensión giradas. Vamos a ver quién va a cerrar la puerta. O sea, van contra medio mundo, ¿eh? Contra medio mundo. Pero sí, eso tendría que hacerlo antes de las intermedias, ¿eh? Ah, sí, antes del 27. Porque si no, eso le va a pesar mucho. No, pues, no, de hecho le va a pesar. ¿Sí? Porque pues los mismos, ahí vemos que de los actores pues está el hijo del expresidente en un partido político que va a estar promoviendo y incluso se ha mencionado, es el que va a palomear o es el que ha estado palomeando. ¿Sí? Entonces,
Si no se meten los correctivos, vamos a ver qué sucede. Yo por eso pensaría que la presidenta, a pesar de que tiene todo en contra, mucho en contra en su administración, se atreva a seguir dando manazos en el escritorio y se hagan cambios en las cámaras. Es que mira, te voy a decir una cosa. Mucha gente dice, no se atreve a romper con López Obrador porque está débil. Está débil y luego no tiene a Dan Augusto, no tiene a Monreal, no tiene al Verde, no tiene al PT, no tiene a Clara Brugada. Entonces está débil. Esto la fortalece. Sí, claro. La manera de fortalecerse es enfrentándose a todos ellos. Claro. Y la manera de fortalecerse con la gente es enfrentándose con la corrupción que ellos encabezan. Y si no quieren... O sea, no es un pleito político con ellos, es un pleito contra la corrupción que encabezan ellos. Así es. Adán Augusto y Noroña y otros más. Y otros sectores más. Quizás no se atreva o no la dejen que llegues a donde debía llegar, esto es a ponernos tras las rejas. No, sí los va a poner. Pero sí. Si no lo hace, la debilidad que tiene se acrecienta. Sí. Y le afecta no a ella, le afecta a Morena. Yo siento que sí se va a fortalecer porque pues es lo que la gente quiere, que se combata la corrupción. Son 7 años ya. Ya son 7 años. Ese es el 7º año de López Obrador. Y en 7 años rebasaron todo lo que dicen que sucedió en 70, 80, 90 años. Mira, en todo el siglo pasado hubo 118 años. Ajá. 118 años, de 1900 al 2018. Ajá. Se acumularon 10 billones de deuda. Ahora van a llegar a 20, al doble. En apenas 7 años. En apenas 7 años. El combustible lo recibieron a 17, lo están dando a 24. Ajá. Por nomás un 70% más le metieron de incremento. A ver, vamos con el otro video. A las 11 de la mañana se dio una conferencia de prensa en domingo, ¿sí? Con la presencia, claro, del secretario de Marina, del fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, y el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch. El tema, lo que en la Marina y fuera de la Marina ya se hablaba, la participación de los 2 sobrinos políticos del exsecretario Ojeda de Marina en todos los cochupos, en todos los movimientos, en el contrabando de combustible, y estamos hablando hasta, por lo menos, en el asesinato de 2 personas. De esto se sabía el año pasado. ¿Se acuerdan cuando decía López Obrador, un presidente sabe todo? ¿Usted lo supo? ¿Y por qué lo tapó? David Galván. Joaquín, pues no es un familiar político, sino 2 familiares vinculados al exsecretario de Marina, Rafael Ojeda, luego de conocerse el arresto de 14 personas que pertenecían a una organización de tráfico ilegal de combustible derivado de las indagatorias del decomiso en marzo pasado de 10 millones de litros de diésel en el puerto de Tampico, Tamaulipas. Se trata del vicealmirante bajo arresto Manuel Roberto Farías Laguna y su hermano, aún prófugo, el contraalmirante Fernando. Pese a ello, las autoridades descartan que hubiera relación o protección por parte del extitular de la CEMAR. Los detalles en breve. Ahí está. Ese era el carguero con bandera de Singapur, que trajo por lo menos en un solo viaje, en este que aseguraron en este gobierno 10 millones de litros de contrabando. Imagínense la organización, 10 millones de litros, nada más de transportar 10 millones de litros, en cuántas pipas, dónde depositarlo, cómo sacarlo, cómo llevarlo. ¿Qué organización? ¿Y dónde estaban las cabezas? En la Secretaría de Marina. ¿Y quiénes eran? Los sobrinos políticos del secretario de Marina. Voy contigo. Israel Aldave, ¿qué dijo la presidenta sobre esto?
Joaquín, respecto a este caso, hoy la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que no habrá impunidad, que en este caso, Joaquín, en donde se involucre a todo tipo de servidores públicos, sea de corrupción o bien un ilícito como este caso, Joaquín, se va a llegar hasta sus últimas consecuencias, hasta donde tope, dijo la titular del Ejecutivo, quien también, Joaquín, dejó en claro, tal y como lo dijo el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, que a pesar de que se conocía de este tema desde el sexenio anterior, hasta apenas se dio a conocer debido a que se estaban llevando a cabo, recabando todas las pruebas contundentes para sustentar la investigación. Reitera la presidenta Sheinbaum Pardo, Joaquín, que en este caso no habrá impunidad. Yo pregunto nada más, gracias Israel. Si ayer se dijo que el secretario entonces de Marina, el secretario de Marina de López Obrador, Ojeda, sabía de esto y lo denunció a la Fiscalía, ¿por qué él no actuó en la Secretaría de Marina? Porque una cosa está bien, oigan, creo que está pasando esto, le dice el fiscal. Pero mientras tanto, él tiene que investigar. Si son sus subalternos, en este caso, sus dos sobrinos políticos. ¿Por qué no hizo nada el almirante Ojeda? Esa es mi pregunta. Mientras tanto, Andrea Meraz. Ahora, en este caso de los dos sobrinos políticos, los dos marinos, ¿de quién dependían? ¿Directamente del secretario? ¿O quiénes eran sus jefes? No, había otros mandos. Pero ¿tú crees que ellos, siendo sobrinos del secretario, iban a hacer caso de otros mandos? Pues sí. Pues no. Sí, pero digo, o sea, la pregunta va enfocada en el sentido de que, bueno, si dependían de otros mandos, ¿usted cree que esos mandos no estaban enterados de lo que estaban haciendo? Pues siempre es una línea. Pues sí, de mando. Sí, la línea de mando. Sí. ¿Verdad? Entonces... Ahora, ellos ascendieron estando de secretario el tío. Sí, claro. Sí, eso me queda claro. Eran capitanes y ascendieron. Sí, uno vicealmirante y el otro contraalmirante. Contraalmirante. Ajá. Sí. Además, uno de ellos en 4 años tuvo 2 ascensos, lo cual no es normal. No, regularmente, cuando mucho es uno. Sí. Y tienen que pasar varios años para que se les dé otro. Y además con mucho poder, el cuate ese. Sí, definitivamente. Está detenido el vicealmirante con mucho poder. Con mucho poder. Ojalá de veras se llegue al fin. Yo creo que México y los mexicanos lo merecemos. Ojalá. A ver, vamos al otro video. Sí. Se da la ejecución del contraalmirante Rubén Guerrero, contraalmirante en retiro, que fue asesinado en Manzanillo en noviembre del año pasado. Y asesinaron también a Magali Janet Nava, quien era auxiliar de la Fiscalía General de la República en Colima. A los dos los ejecutaron por eso. El contraalmirante estuvo en la aduana. Y quiero ir a este momento, perdón. Primero, vamos a ver qué dijo la presidenta esta mañana. Y después, vamos a ver qué decía López Obrador. Israel Aldana. Joaquín, ¿qué tal? Gracias. Buenas tardes. Esta mañana la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, aseguró que en este caso, Joaquín, del cual tú ya dabas cuenta, que no va a haber impunidad, que se va a llegar hasta sus últimas consecuencias, tope donde tope. Ser impunidad, tope hasta donde tope. Estas detenciones que hizo la Fiscalía General con apoyo de la propia Secretaría Marina, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, las investigaciones que se hicieron, pues lo muestran. Ahí donde hay involucramiento de un funcionario, ser impunidad. Nosotros dijimos ser impunidad a la corrupción. Y esta es una muestra de ello. Ahora, tiene que haber pruebas, porque es muy fácil acusar.
Allí está, Joaquín, lo que dice la presidenta Sheinbaum Pardo, la detención de estas 14 personas, empresarios y funcionarios públicos, entre ellos este vicealmirante de la Armada de México, es la muestra, dice la presidenta Sheinbaum Pardo, de que en su gobierno no se va a solapar la corrupción. Se le cuestionó a Joaquín de por qué hasta este momento es como se da a conocer parte de esta investigación que fue presentada, se dijo, por el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, desde el sexenio pasado. Dijo la presidenta Sheinbaum Pardo que esto se debe a que se tenía que llevar a cabo una investigación minuciosa, sobre todo con pruebas sólidas que sustentaran estas acusaciones. Y lo que es muy importante es el compromiso de ser impunidad. Cuando se encuentra una situación que es evidente, un entramado de corrupción y de ilícitos, lo que hay que hacer es ser impunidad y detener a todos aquellos que estén involucrados. Entonces así se vio esta situación y siguen las investigaciones. Recuerden que recientemente se encontró ferrotanques que venían en ferrocarril, que venían de Estados Unidos a México también, y esa investigación continúa, como otras investigaciones relacionadas con venta de combustibles ilícitos, sea por importación, llamado huachicol fiscal, o por algún otro mecanismo ilícito. Allí está, Joaquín, esta investigación no para ahí, lo que dice la presidenta Sheinbaum Pardo, que continúa y que se va a detener a todos los involucrados en este caso del llamado huachicol fiscal. Sí, pero lo que aquí se cuestiona es no la investigación, esa está bien, no puede parar. Lo que debe parar es el robo de combustible, porque el huachicol siguió dándose después de las denuncias y después de todo, ¿sí? ¿No? Duró 2 años. 2 años. Después de la denuncia y en parte de, como ella lo está diciendo, eso va a continuar, ¿eh? ¿Por qué? Porque una cosa son los dichos que presenten pruebas, o sea, todavía... No, las pruebas están presentadas. Ahí están. Pero siempre es el estilo, ¿no? Sí. O sea, siempre dejando a salvo a alguien. Pero se refiere, cuando que presente pruebas, se refiere a que no vayan a involucrar al almirante anterior. Sí, sí. Sí, pero sí, mira, se presentó la denuncia hace 2 años. Sí. 1 año después, entró la señora Sheinbaum. Sí. Y una vez presentada, 1 año después que entra la señora Sheinbaum, siguió dándose. Ella decomisa 70 millones en su gobierno, 70 millones de litros. Casi el doble de lo continúa. ¿Por qué continuó el huachicol? Estaba denunciado por el más alto nivel. Claro. Ahora sería interesante también saber de parte de la Fiscalía, primero, no sé si usted ya tenía antecedentes, datos de los testigos protegidos en México. No. Creo que es la primera ocasión que se da a conocer que están utilizando un testigo protegido. Bueno, creo que con Lozoya hubo, ¿no? Sí, creo que con Lozoya. Creo que sí. No, sí, es que están en el nuevo régimen penal acusatorio. Sí, el acusatorio del está ahí ¿cómo se le llama? El principio de oportunidad o algo así, ¿no? Donde te dan chances si tú denuncias un delito mayor que tú te cometiste. Disminuye. Sí, el criterio de oportunidad se llama. Sí, eso está funcionando. Pues qué bueno. Está funcionando. Qué bueno. A ver, otro video. Es otro. Él fue contraalmirante de Marina. Fue director de la aduana de Veracruz. ¿Qué pasó con él? Pasó a retiro. Y el 8 de noviembre de 2024, mientras conducía su camioneta en Colima, en Manzanillo, en Manzanillo, Colima, llegaron unos sicarios en moto, le dispararon y lo asesinaron. ¿Por qué? Porque este contraalmirante había denunciado en junio de 2024 una red de corrupción en la Secretaría de Marina encabezada por los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Lagunas,
sobrinos políticos del exsecretario, del entonces secretario de Marina, Rafael Ojeda Durán. Esta denuncia había desatado una investigación vinculada a altos mandos navales y funcionarios aduanales. Por eso fue asesinado el contraalmirante de la Secretaría de Marina, Fernando Rubén Guerrero, en noviembre de 2024 en Manzanillo, 4 meses después de que hiciera la denuncia. Hizo una denuncia pública de esta red de corrupción en puertos y aduanas. Así o peor. Pero ¿qué decía López Obrador? ¿Se acuerdan? ¿Qué decía López Obrador? Los presidentes que no se hagan saben todo. Esto lo dijo el 16 de agosto de 2019. Y se decía que el presidente no estaba enterado, que lo engañaban, que el presidente tenía buenas intenciones, pero sus funcionarios no le ayudaban. Lo cierto es que el presidente de México tiene toda la información. Todos los presidentes saben lo que sucede. Además, su sistema político presidencialista. O sea, los presidentes saben todo. ¿Usted sabía esto, presidente López Obrador? Porque insistió esto el 28 de septiembre de 2019 en Chihuahua, en Huachochi. Mire, escúchese. El presidente de México se entera de todo. Y no hay un negocio jugoso que se haga sin el visto bueno del presidente. Para que quede claro. Si hacen una tranza grande, es porque el presidente lo permitió. Póngalo otra vez, por favor, ¿sí? Póngalo otra vez. Esto lo dijo el 16 de agosto de 2019 al referirse a la estafa maestra. Le decía ahí en Huachochi, Chihuahua. El presidente de México se entera de todo. Y no hay un negocio jugoso que se haga sin el visto bueno del presidente. Para que quede claro. Si hacen una tranza grande, es porque el presidente lo permitió. Usted permitió, presidente, como afirma, esta tranza grande, porque los presidentes... El pez. Pues ahí está muy claro, ¿no? Usted permitió, presidente, la tranza grande. Hijo de... Dice que no se engañe nadie. A ver, ¿qué puedes decir a eso? Yo creo que es razón. Por eso el presidente no sale, no creas que por discreto. Yo creo que debería salir. No por discreto, no sale porque en un restaurante, en un centro comercial, claro, lo abuchean y le avientan huevos. De los casos. No, olvídate. Sí. Ya casi a la salida ya no iba a ningún evento así. Sí. A Adán Augusto lo sacaron el otro día del estadio en Tabasco, donde fue gobernador. Sí. A mentadas. A Noroña lo han sacado de muchos lados. No, sí. Bueno. Y luego dicen que ¿por qué tanta agresividad contra ellos? No. Ellos le hacen daño a mucha gente y la gente está empezando a reaccionar. Ahora, yo no estoy de acuerdo pues que sean groseros y que los insulten, no, claro, que les tiren cosas. Pero es que son las propias palabras de ellos, sobre todo del expresidente. No mentir, no robar, no engañar. A ver, ¿dónde sí, quedaban? Pero eso es para los otros, para los de enfrente, para los de la oposición. Vaya. Sí, no, ellos pueden hacer ellos sí todo. pueden hacer todo. Claro, ellos son otros datos. Ellos tienen otras reglas. Sí. Sí, el no robar, no mentir es para todos los demás. Ajá. Sí, los de Morena pueden hacer lo que ellos gusten, porque por eso son mayoría. Por eso el pueblo votó por ellos, les dio votos de más, porque quiere que sean como son. Sí. Digo, no. Sí. Si el pueblo quisiera que cambiaran y que fueran diferentes, pues votaría diferente. No les daba el voto, ¿eh? Sí. Pero el pueblo vota por ellos para que sigan igual como van. Claro. Hay mucha gente que le gusta eso, pues, ¿qué le vas a hacer? Pues vamos a ver, porque ya sería mucho. ¿Qué esperamos?
Que ya de plano perdamos el país, que ya... No sé. No, va a depender de lo que haga la presidenta, porque de la presidenta va a depender si Morena cae o Morena sube. Está Ahora, lidiando también, ella con la debilidad, porque no le hacen caso, y si le entra duro a esto y los combate por la corrupción, vaya, se va a posicionar. ahora, licenciado, vemos que la presidenta está cooptada, ¿no? El Sí, está rodeada y no la está dejan cooptada. actuar, ¿no? Y realmente son muy pocos, contadísimos, los funcionarios Sí. que ella puso. Mira, entre ellos García Ebrard anda en lo Harfuch. suyo, quedando bien con los gringos para que Sí, lo lancen a la candidatura. sí, claro. De la Fuente ha decepcionado. Sí, pues. Moctezuma Barragán está muerto, es un florero. Sí. El de Agricultura no ha podido con el tema del gusano barrenador, con el tema del impuesto al tomate en Sinaloa, no ha podido. Que el Cenobi, el de salud, pues todavía va cargando con el discurso falso del anterior gobierno de que estaba mejor que en Dinamarca. Ajá. Y les dejaron pues un tiradero, un cochinero y no ha podido superarlo. Harfuch va Ahí bien. Es el que tiene que proteger, porque Va bien, pues, es el Harfuch. que le está haciendo el trabajo a ella. Va bien. Y yo creo que, bueno, ya lo intentaron cuando fue... Y yo creo que él tiene autonomía. Sí. Tiene autonomía y tiene la confianza de los gringos. Yo creo que de los primeros movimientos que debe o debería intentar la presidenta sería mover gobernación, que le ayuden. Sí, no, ella la tiene pensado mandar de gobernadora a San Luis Potosí. De candidata. Pero en San Luis Potosí el verde se le está oponiendo a la presidenta, no la quieren a ella, quieren a la esposa del gobernador. Así es. Mira, lo de García Harfuch es muy interesante. ¿Por qué? Su padre fue un gran político mexicano. Sí, claro. Don Javier García Paniagua, que aquí lo conocí. Presidenciable. Fue presidenciable con López Portillo, fue el presidente del partido con el Destape. Y su abuelo, el general Marcelino García Barragán. Ajá. Hay que recordar que el movimiento del 68 se le adjudicó a la izquierda y a grupos ligados al Partido Comunista, ¿sí? Y con un discurso sobre la Revolución Cubana, el antiyanquismo. Sí. Y al final, el ejército se enfrentó a los manifestantes y hubo muertos. Sí. Hubo muertos, tuvo muchos, que cargar con todo. muchos. El ejército cargó con eso. Pero quien era el secretario era don Marcelino García Barragán. Sí. O sea, quien salió a poner orden o a reprimirse, como quieras llamarle, fue García Barragán. Y García Barragán, abuelo de García Harfuch, de alguna manera, abuelo de García Harfuch, de alguna manera, contaba con el respaldo de los gringos. ¿Por qué? Porque reprime un movimiento manejado por algunos comunistas y por gente de la izquierda mexicana. Sí. ¿Sí? Sí. Entonces, lo tienen a él ahí muy metido. Y luego, don Marcelino, que se hizo casi del poder, porque restableció el orden, entre comillas el orden, porque hubo represión, pudo dar un golpe de Estado. Sí pudo. Sí. Entonces no lo dio. No, era disciplinado. No lo dio, y entonces eso también le cayó muy bien a los gringos. Exacto. Que no dejó que la izquierda comunista, que no todos eran comunistas, había mucha gente, mucho intelectual mexicano, mucho liberal, mucha gente estudiosa, mucho académico, ¿sí? Que salieron pues a protestar, ¿no? Y ahí va García Harfuch, ahí va. Por eso es el que tiene que cuidar ahorita a la presidenta. Vamos a terminar con el último video, ¿no? Perfecto. Está interesante. Bueno.
Es un golpe muy serio, muy fuerte. No sé si tiene que ver con la llegada del secretario de Estado. Me parece que nos habla de la determinación de la presidenta Sheinbaum de distanciarse de la retórica y de la estrategia del expresidente López Obrador. A mí ese me parece que es el signo más alentador de esta decisión de confrontar la corrupción dentro de la Marina, porque durante 6 años lo que escuchamos no fue solamente una defensa del ejército como una base de eficacia administrativa, de un cuerpo que sería capaz de darle los resultados en el tiempo al presidente de la República, sino que se nos vendió la idea de la superioridad moral de las Fuerzas Armadas. ¿Sí? Se nos dijo que por su entrenamiento tenían una especie de coraza moral que los mantenía libres de las tentaciones del dinero y de la corrupción. Y como dices, Leo, pues esto era un discurso que ignora pues que cualquier sujeto, cualquier corporación puede ser corrompida. Y esto es lo que estamos viendo. Me parece que seguramente es lo primero que podríamos ver en las siguientes semanas, en los siguientes meses, porque desde luego lo que estamos tocando es apenas un hilo de una madeja muy enredada de corrupción. A mí me parece una señal alentadora por el hecho de que hay una determinación, hay la voluntad de pues ir en contra de la corrupción que está dentro de las Fuerzas Armadas, sea el Ejército, sea la Marina. Aunque hay que también decirlo, en la conferencia de prensa de ayer, el fiscal y el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, fueron muy enfáticos en proteger al almirante Ojeda, a pesar de que eran sus sobrinos políticos, diciendo, y creo que es una pieza de información importante, no sé si será verdad o no, pero que fue el propio almirante Ojeda, siendo secretario, el que pidió que se investigara esta red de huachicol fiscal. Pues sí. Ahí está. Él dice, nos vendieron 6 años de que las Fuerzas Armadas tenían una coraza, un carapazón moral, que resistía todo y que no habría corrupción. Sí, no había... Y todos confiamos en eso. Sí, claro. Ahora, pues no son todos tampoco, pues es una parte. No, sí, claro, pero sí que juegan un papel importante. ¿Dónde quedó aquella cartilla moral de que...? No. Muy bien, licenciado, si me deje leer algunos de los mensajes aquí. Le doy la bienvenida a Teresita Messina Araujo, buenas noches, saludos. José Anguiano nos deja saludos también. Roberto Angulo Padilla, buenas noches, saludos. Al licenciado Fernando Moreno Peña y a ustedes, excelente programa. Arturo Flores, saludos. Licenciado Fernando Moreno Peña y conductores, gracias. El ingeniero Carlos Aguirre dice, Obrador dijo que ya no había huachicol, su secretario de Marina tenía otros datos. Saludos, gobernador y Juan Ramón. Gracias, Carlos. Saludos. Nuestra amiga, la presidenta municipal de Villadero, Aristide Gutiérrez. Saludos, mi licenciado Fernando. Le mando un abrazo enorme. Saludos, Roberto Blake Ursúa. Saludos, licenciado Fernando Moreno y los periodistas. Excelente noche lluviosa. Rosa Estrada está viendo esta transmisión, igual que José Francisco Andrade. José Luis Álvarez, muchas gracias. José Cárdenas Hernández, gracias por ver esta transmisión. Igual que Berta López, Freddy César Alcaraz, José Mancilla Figueroa, saludos, médico. Saludos, Pepe. Saludos. Marta Alicia Escalera, saludos, Martita. Daniel Fierros, gracias. Saludos, Dani. Rosa Estrada, saludos. José Francisco Andrade, Yora Mancilla, muchas gracias. Gracias por darse el tiempo de seguir nuestra transmisión. María Olivia Salazar, buenas noches, saludos. Por acá tenemos también a nuestros amigos, la maestra Ana Cecilia García Luna. Saludos, licenciada. También al doctor Ulises Herrera Núñez. Saludos, Ulises. Carlos Garibay, Rogelio López, muchas gracias. Saludos, Carlos. Saludos, ustedes. Silvia del Carmen Zapata Baroa, buenas noches, saludos, Fernando. Junior Cárdenas, licenciado, ¿usted considera que la alianza de Morena en Colima y a nivel nacional
Quedó inconclusa la pregunta. Seguramente quiere preguntar que si va a continuar, como ve usted. Sí, va a continuar. En algunos estados no. Pero en lo general, sí. En la elección federal, sí. Que es la de diputados federales. Sí, sí, vamos a ver. J. Carlos AC, saludos a todos, son los mejores. Y también a la producción. Qué bueno. José Luis Trejo Mejía está viendo esta transmisión. Daniel Carrillo Ruiz dice que nos están viendo, muchas gracias. Leticia Gutiérrez García, saludos. Licenciado Fernando Moreno y conductores, muy interesantes temas. Nuestra amiga Socorro Chapula de la Mora está viendo la transmisión. Saludos, Coco. Eddie, saludos. Personalmente cree que están funcionando los programas sociales para reducir la pobreza en Colima y o ayudar a los que más lo necesitan. Sí está funcionando, no como debieran, porque curiosamente a la gente de muy muy bajos ingresos no les llega, pero en lo general sí están funcionando. Pero si tú sumas programas sociales, remesas, ¿sí? Sí. Y la mejora al salario, te ayuda, pero tienes en contra que no te dan servicios. En materia de salud hay un rezago educativo y la canasta básica es muy alta y los medicamentos son muy caros. Entonces, lo que te mejora el salario, te lo quitan. Sí, lo que iba a en la inflación, ¿no? Es lo que le iba a comentar. Bueno, han mejorado la percepción de los ingresos. Sí, pero los ingresos no han reducido. O sea, tú ingresas más que antes. Sí, claro. Pero gastas más que antes. Más que antes. Sobre todo en salud y en el rezago educativo, ¿no? ¿De qué le sirve a los adultos mayores tener una pensión bimestral si lo que les dan no les alcanza para los medicamentos que ya no les da el seguro, porque ya no existe el seguro médico popular? El INSABI fue un fracaso. El tema no es únicamente que te saquen de la pobreza, sino que te incorporen a las clases medias. ¿Qué es lo que se ha perdido? La pobreza tiene diferentes niveles. Entonces, si te pasas nada más de un nivel de pobreza a otro nivel de pobreza, donde puedes comprar, digamos, una canasta básica, modesta, pero no tienes acceso suficiente a la educación o a la salud, pues te va mal. Definitivamente. Y además, el apoyo social, que yo estoy de acuerdo con los programas sociales, no te dan prestaciones, pues no te da Seguro Social, no te da ISSSTE, no te da Infonavit. Entonces te congela el acceso a lo que te da el seguro en prestaciones y a la vivienda. Sí, te cancelan la oportunidad de acceder a los porque no tiene de prestaciones. Social, de beneficios es sociales. una beca nada más. Así ni es. te da jubilación a futuro. Tampoco. No. Tampoco. Te da la jubilación del bienestar de 6,000 y tantos pesos ahorita, que pues de qué te sirve, ¿no? Y que vamos a ver cuánto tiempo aguanta, ¿no? Porque ya pensionado con 7,000 pesos que te puedan dar, ¿es cada 2 meses? Sí, cada bimestre. Sí. 7,000 bimestral. Sí. Pues mira, se dan 120 al día. Sí. Entonces con 120 pesos al día, pues ¿para qué? Te ajusta, ¿no? Cuando un tratamiento de hemodiálisis... No, una hemodiálisis, una radiografía vale 800 pesos, una consulta con el especialista vale 1,000 pesos, un medicamento oncológico vale 20,000 pesos. Sí. Sí, no. Entonces, sí, el mensaje que nos ven, es que nunca como ahora se ha repartido tanto, se ha distribuido tanto, sí, pero no se ha reducido la pobreza. Bueno, en Colima desde hace muchos años no tenemos niveles altos de pobreza. No, bueno, gracias a gobiernos anteriores, no de ahora, porque eso se venía trabajando desde... Sí, mira, cuando yo fui gobernador, y no es porque yo lo haya hecho, pero teníamos ya, por el trabajo de otros gobernadores de muchos años, ¿sí?, el 99% en los hogares de Colima con energía eléctrica. Sí. Y teníamos el 98.5% con agua potabilizada. Potable, porque los pozos se clorizaban. Se cloraban, ¿no? Se cloraban. Sí. Entonces, eso ya existía desde antes. Sí, claro. Sí. Sí, se fue acumulándose, ¿no? Sí. Ahorita estamos al 99% en energía eléctrica, al 99% en agua y en drenaje, porque ese es el acumulado de toda la vida. En otros estados no. Sí, sí. Entonces, aquí en ese sentido hay un nivel de vida que no es producto de no es de los últimos 6 años. De la 4T. No. ¿Sí? Ellos no han retrocedido tampoco en eso, tampoco han ido hacia atrás.
pero es el acumulado. Así es, sí. ¿No? Colima es el estado casi que más viviendas de Infonavit tiene en función del número de habitantes. De vivienda de Infonavit. Hay mucha vivienda de Infonavit. Sí, ¿Ve la villa? Sí. Vamos a ver la villa. Sí, sí. Que antes también el gobierno del estado hacía su parte a través del Instituto de Vivienda. Y Sí, que antes sí, ya desaparecieron, ¿no? Se desapareció. Que te ayudaba para hacer un cuartito, poner una recámara arriba, Primero, hacer un el baño, pie de casa, ¿no? El pie hacer de un casa, baño, sí. El lote con servicios, después se pasaba. Se ayudaba. Ahora esos programas ya se acabaron. Se acabaron. Y por cierto, hablando de ese tipo de programas, ¿cuál es su opinión respecto a lo que sucedió en Manzanillo? ¿Se acuerda que se había cacareado cuando la presidenta dio a conocer que se iban a iniciar las construcciones de las viviendas del bienestar y que rápido levantó la mano aquí Colima y dijo, Manzanillo va a ser el primer municipio? Pues la verdad es que mira, se equivocan. Yo estoy de acuerdo en que Manzanillo está bien, definitivamente sí. Pero no tiene que ser el puerto. No, claro. Puede ser en el Colomos. Sí, el municipio. En el Colomos hay tierra barata, Ajá. hay agua, hay tierra barata y estás a 8 minutos de Manzanillo. Y tienes tierra muy barata. En el puerto no hay tierra. No, quisieron. Te vale 3, 4 mil pesos el metro cuadrado. O puedes hacer vivienda en Jalipa, que estás a 6 minutos. Sí, también. O en Santiago. Hay tierra ejidal que el gobierno tiene el derecho al tanto, o sea, la puede comprar. Ajá. Tierra ejidal. Y esa la dedican a la vivienda. Pero si quieres destruir una unidad deportiva, o quieres destruir una instalación, o meter vivienda de interés social a un fraccionamiento en tu área de donación, pues la gente se te va a echar Que encima. afortunadamente un juez federal detuvo esa intentona, ¿eh? Ya les dio la suspensión definitiva a los que se ven manifestado, a los habitantes, a los vecinos de esa zona, y el 1 o el 2 de este mes de septiembre ya salió el fallo definitivo del juzgado federal. Pero hay tierra, hay mucha tierra en Manzanillo. Sí, claro, sí hay. Ahora, Pero no hay en un el puerto, ya no empecinamiento. cabe nada en el puerto, pero sí, si Pero te sí en el municipio. En Coloma, por ejemplo, te lo pueden hacer, la vivienda. Sí, ahí en Pedro Núñez, en Ejido, en Santiago. Pues sí, pero van a tener que pagarle. Acá ya, por eso que quisieron agarrar la unidad deportiva, porque esa ya era del ayuntamiento o era del municipio, no sé. Y por eso dijeron, no, pues le agarramos esta y ya ahí está. Somos el número uno. Tú compras tierra ejidal, hay mucha, y vas barata. Pues ojalá. Y te ahorras pues. broncas. Sí, porque le vas a meter ahí tú en una zona como esa, vivienda de interés social, les va a salir más caro el predial y el agua. Eso sí. Por la zona. Sí, claro. A la gente de bajos recursos. Los vas a fregar. Sí. Te van a hacer más chicas las viviendas porque no hay tierra. No hay. Y te la van a hacer hacia arriba. ¿Qué es lo que se pretendía acá? Donde Manzanillo es una zona de temblores. Eran más de 100 torres, creo que las que se pretendían. ¿En dónde? Torres de departamentos. Es lo que querían hacer en la unidad deportiva ahí en Manzanillo. Iban a hacer torres de departamentos, no iban a ser unifamiliares. No, eran torres de departamentos. Es lo que se dio a conocer ahora que Sí, lo vi. salió la resolución del juez. No hay tierra y Manzanillo merece que le den vivienda. Pues Yo creo que sí. Hay mucha gente ahí de Infonavit, hay mucha gente que trabaja en las actividades portuarias y en otras cosas, ¿no? Y conforme siga creciendo, pues va a llegar más gente. Más gente se va a sentar ahí que va a demandar los servicios. ¿Cuánto haces de Cuyutlán a la entrada de Manzanillo? ¿30 minutos? ¿40? No. De la salida de Cuyutlán, de la caseta. 20 minutos. 20 minutos. 20 minutos. Ponle 25 minutos. Ajá. Pues ponle media hora. Sí, sin correr, sí, media hora. Te pregunto, ¿cuánto haces de Santiago al centro de Manzanillo? Pues 40 minutos, ¿no? 40, pues haces más. Sí. O en el Naranjo también hay. También. Tierra, ejidal. También. ¿Hasta cuánto? Estás a 15 minutos. Y que no tienen tal vez tantos problemas con el agua, con los servicios. No. Como Pues sí hay sí lugares los en tiene el Manzanillo, puerto, que sí deberían depende de hacerla, Armería.
de hacerla y buscar. En el centro no cabe nada. No, ahí ya. Está saturado. Ya los cerros ya se los acabaron, ¿no? Con Pues los todos contenedores están andadores. llegando a Tapextles. Sí. Los contenedores están llegando, ¿sí? Casi a Cuyutlán ya. Sí, ya. Vamos, para allá van las ciudades. Sí. Ahora, Ahí. ¿dónde va a estar el puerto? Hacia Cuyutlán. Bueno, pues métele Hacia vivienda Cuyutlán. para allá. Sí, ahí tiene toda la franja que ¿Por qué le se quieres puede meter ahí utilizar. de un lado del Bonilla, no? Ya no caben. Para trasladarse hasta este lado. Después, porque van a trabajar de este lado. Y Hay después modo. Va a ser el problema, ¿no? Bueno. Déjame seguir leyendo algunos de los mensajes que tenemos. Jeremy Estrada, buenas noches. ¿Cuál es su análisis sobre el paquete fiscal del próximo año para nuestro país? Es muy optimista y no creo que sea correcto porque la economía en México está en un crecimiento muy lento por la incertidumbre que ha generado Trump y el tema de los aranceles. El presupuesto está muy comprometido porque vamos a pagar casi 1.6 billones de deuda. Sí. Vamos a pagar 1.5 billones de pensiones y 1.2 billones de programas sociales. Te llevas 4 billones. Sí. 4. Ya etiquetados. No, 4.5 billones, te llevas casi la mitad del presupuesto en esos 3 rubros. Nada más. Falta los salarios de la nómina, falta lo de la SED, falta educación, falta todo lo demás, las participaciones a los estados, a los municipios, que es un dineral. Entonces, nada más en esos rubros, 1.7 y 1.6 son 3.3 billones, más 1.200 programas sociales son 4.5 billones. Sí. La mitad del presupuesto te lo llevas en estos rubros comprometidos. Eso nomás. Kitty Luna de García, saludos, licenciado Fernando Moreno, Saludos. comunicadores, los solicito por su información y análisis de los hechos de Colima y de México. Silvia del Carmen Zapata Baroa, buenas Manzanillo. noches, saludos, Fernando. Saludos. Junior Cárdenas, licenciado, ¿usted considera que ya la habíamos leído eso? Estos mensajes ya los habíamos leído. Dice, saludos, personalmente, ¿cree usted que estén funcionando los programas? Ya. Eso también ya la leímos y ya se está repitiendo los mensajes. Muchas gracias. Pues, licenciado, ya estamos llegando Salúdame a Chuy. Ojalá se recupere pronto, se va a llevar un ratito, por ahí ahora sí dio el mal paso. Bueno. Se lesionó una pierna, entonces esperemos que pronto le deseamos pronta se recuperación. restablezca. Y pues agradecemos a todos ustedes la confianza que nos brindó y la participación que tuvo. Una disculpa por todos los mensajes, ahorita se me acumularon bastante, ya veo, pues, o hablo o leo, pero bueno, les agradecemos a todos que se hayan dado el tiempo. Vamos a hacer un ligero puente por las fiestas patrias, ¿no? Sí. Sirve que le damos oportunidad a Don Chuy que se recupere. Sí, vamos a dar oportunidad también a Jesús de que se vaya restableciendo. El viernes no estaremos, ni el martes. Así es. Porque el martes es 16, la gente está. Sí. Entonces hasta el viernes 19, ¿no? 19. Sí. Perfecto. Sí, regresamos el viernes 19. Pues agradecemos a todos ustedes el tiempo que nos brindó. Y pues bueno, esto fue a propósito, entonces nos estaremos viendo con nuestro analista, licenciado Fernando Moreno Peña, a quien le agradecemos toda esa sapiencia que nos haya dado luz en todo esto. Gracias a ustedes, muy amables. Nos vemos el próximo viernes 19 de septiembre. Pásensela bonito y disfrute estas fiestas. Corta.